Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amado hermano. Qué bueno es que una vez más estamos juntos para meditar en la palabra de Dios. Como recordará, hemos estado meditando en el tema Las últimas cosas, así como está escrito. El día de hoy vamos a introducir un subtema titulado El juicio de Dios, pero así como está escrito en la palabra del Señor. Hermano mío, cuando hablamos del juicio de Dios, no nos estamos refiriendo a algo nebuloso, sino que nos estamos refiriendo a uno de los grandes eventos futuros altamente documentados en las Escrituras. No, en ninguna manera estamos hablando de algo místico o nebuloso, sino de una enseñanza que es tan cierta y tan verdadera como lo es la salvación misma, o cualquier otra enseñanza en la palabra de Dios. Y he de decir que aun cuando algunos enseñadores prefieren ignorar totalmente este tema o referirse a él reducidamente, no por eso cambia su importancia, veracidad e ineludible cumplimiento. Estudiemos pues en el tema el juicio de Dios, pero así como está escrito. Acerca de esto la Biblia nos dice con toda claridad en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios nos dice ampliamente y directamente que el juicio de Dios es algo establecido. He de decir que cuando hablan del juicio de Dios, algunas personas se refieren a él como a un evento que se llevará a cabo en un solo día o en un mismo lugar. Y es que muchos creen que este día del juicio consiste en un solo juicio general que abarca a toda la humanidad, y que en este se determinarán los destinos eternos de todas las personas. Pero en realidad, estudiando las cosas así como está escrito, la palabra de Dios nos declara que hay involucrados en esto diferentes juicios, diferentes tiempos y también diferentes personas. Estas personas son los creyentes, el juicio de Dios a los creyentes, pero también el juicio de Dios a los no creyentes. Y también la palabra de Dios nos habla del juicio que viene sobre las naciones, esto entre algunos. En el transcurso de nuestro estudio vamos a tratar de considerar cada una de estas cosas que estamos mencionando. En primer lugar, tenemos que introducir para meditar todo lo que tiene que ver con el juicio de Dios para los creyentes. Sí, como me escuchó, amado oyente. El juicio de Dios que tiene que ver con los creyentes. Y con esto no nos estamos refiriendo a las personas que profesan alguna religión. No nos estamos refiriendo a los meramente religiosos, sino que al hablar del juicio de Dios a los creyentes, estamos hablando de todas aquellas personas que en todos los tiempos han sido puestos en Cristo mediante la fe. En otras palabras, estamos hablando de las personas que son salvos por la fe en Cristo Jesús. El juicio de Dios sobre los creyentes bien puede ser analizado en tres tiempos. El juicio de Dios que está en el pasado, es decir, el juicio de Dios sobre los creyentes que es algo ya pasado, que está en el pasado, que ya se efectuó. Pero también podemos hablar del juicio de Dios que está en el presente, en cada día, en cada momento en la vida presente. Pero vamos a referirnos también al juicio de Dios que todavía está en el futuro, que todavía va a efectuarse sobre los creyentes. Ahora,
Tratemos de entender todas estas cosas uno por uno. En primer lugar, hermanos míos, amigos míos, el juicio de Dios sobre los creyentes que está en el pasado tiene que ver con todos los pecados de los creyentes. Este es el juicio que Cristo sobrellevó en nuestro lugar en la cruz. Tiene que ver con nuestra justificación. Sí, esto tiene que ver con el perdón completo y total de todos nuestros pecados. Y es que al ser puestos en Cristo mediante la fe, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Esto es, los pecados presentes, pasados y futuros. Quiero decirles que esta es una de las doctrinas centrales del cristianismo. El perdón de pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo es una verdad que mucha gente se le hace difícil entender. Es una verdad que para muchos es también difícil de aceptar. Pero es una verdad claramente enseñada en la palabra de Dios. Les recuerdo, queridos hermanos, que las cosas de Dios solamente es posible entenderlas por la intervención del Espíritu Santo. Cuando tratamos de entender estas cosas, sin el Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo, vamos a llegar a conclusiones erradas. Ahora, las personas se preguntan, ¿cómo es que si yo he pecado toda mi vida, Dios me va a perdonar así por así? Ahora, yo quiero que entendamos que no es que Dios nos va a perdonar así como así, sino que hay alguien que llevó todos nuestros pecados. Y Dios nos perdona en base a ese sacrificio que Cristo efectuó en la cruz. Tratemos de entender esto. En primer lugar, la Biblia deja en claro cuál es la consecuencia ineludible del pecado. Allá en Romanos capítulo 3 y verso 23, la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego tenemos Romanos 6:23, que nos señala, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este pasaje nos dice dos cosas. En primer lugar, que todos hemos pecado. Y en segundo lugar, que la consecuencia de ese pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia que va a venir es la muerte eterna. Ahora, en segundo lugar, la Biblia nos declara cuál ha sido la solución que Dios ha dado al hombre ante esta terrible consecuencia. En el Antiguo Testamento, Dios estableció requisitos para que el pueblo de Israel tuviera expiación por sus pecados. Es necesario ir al Antiguo Testamento y ver todos estos cuadros y figuras que señalaban al perdón perfecto que iba a venir con la venida del Cristo. Y es que Dios señala que cuando alguien pecaba, podía traer un sustituto. En ese caso, traía un cordero sin mancha, un cordero joven, y era ofrecido por el pecador. Vaya conmigo ahí a Levíticos capítulo 4, verso 27 al verso 35. Dice la palabra del Señor. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, esto es sobre la cabra, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego dice, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz.
y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda, dice, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como le fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote, dice, la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y escuche esto, y será perdonado. Ahora, es importante, hermano mío, notar entonces que en este proceso de expiación de pecados se requería varias cosas. En primer lugar, se requería un animal sin defecto, que el pecador que presentara el animal por haber transgredido la ley de Dios, es decir, por su pecado cometido. Esta persona traía un animal sin defecto, reconocía que había pecado, y entonces acudía a la solución que había sido puesta por Dios, que era precisamente este. Y luego era necesario que el pecador pusiera la mano sobre la cabeza de aquel animal y lo degollara él mismo. El pecador mataba al animal y veía el derramamiento de sangre inocente del animal sin defecto, en sustitución de él mismo. Ahora bien, el sacerdote era quien rociaba y derramaba la sangre. Cumpliendo estas acciones, este ritual, el pecador tenía expiación por su pecado y recibía perdón, dice la Escritura. Ahora, de este ritual podemos ver que el pecador debe ser castigado con la muerte. El pecador tenía que asimilar, debía de entender, y debe de entender aún el día de hoy, que la paga del pecado es muerte, que cuando se peca, la muerte viene ineludiblemente. Otra cosa es que el becerro sin defecto ocupa el lugar del pecador, vida por vida. El becerro es quien muere en lugar del pecador. El pecador tiene que reconocer y admitir su culpa, su pecado. Debe reconocer que pecó transgrediendo la ley de Dios, para entonces saber que está en falta ante Dios y que aquel animal que lleva para el sacrificio es su sustituto. Ahora, el pecador tiene que creer. El pecador tiene que aceptar que así es, llevando el animal para el sacrificio. Tendrá expiación y perdón por sus pecados, pero él tiene que creer que esto será así. Si un pecador no creyera que este ritual y sacrificio le traería expiación, no llevaría el animal y no realizaría el ritual, por lo tanto su pecado no sería perdonado. Hermanos míos, en todo esto estaba involucrada la fe. El pecador debía poner su mano sobre la cabeza del animal. Esto es como si el pecador le transfiriera su pecado al animal que iba a ser sacrificado. Ahora, el pecador mismo era quien debía matar al animal degollándolo, al becerro sin defecto, como dice la Escritura. Cuando el becerro sin defecto se mata y su sangre inocente se derramaba, entonces había expiación y perdón del pecado. Hermanos míos, Dios no perdonaba al pecador si el pecador no mataba y derramaba la sangre inocente del cordero sin mancha. Era necesario la muerte de este cordero sin mancha y sin contaminación. Aquel cordero que había sido apartado, era necesario que fuera muerto y era necesario que su sangre fuera puesta al pie del altar para que hubiera perdón. Pero la fe, como digo, estaba involucrada en todo esto. Era necesario creer.
Ahora, un cordero sin culpa que moría por los pecados del pecador. Podemos apreciar que como la ley de Dios fue transgredida, Dios como juez tenía que ejercer justicia, y que los buenos actos o buenas obras que hiciera el pecador de ninguna manera neutralizaban sus transgresiones a la ley de Dios. De ninguna manera quitaba el hecho que había pecado. Una vez que se cometía el pecado, no había fórmula distinta para que el pecado fuera perdonado. Ni el recitar oraciones, ni el hacer buenas obras podían de ninguna manera traer expiación y perdón de pecados. No, el pecador tenía que morir y punto, porque la paga del pecado es muerte, como recordará Romanos 6:23. De manera que cuando había pecado, ineludiblemente tenía que venir la muerte. Y en este caso, pues el hombre que pecaba traía un cordero para que muriera en su lugar, para ser muerto en su lugar. Dios de esta forma estaba estableciendo un sistema para que en lugar de que el pecador fuera castigado con la muerte, sus transgresiones y pecados fueran simbólicamente transferidos al becerro, al ponerle la mano sobre la cabeza, y así el becerro sin defecto fuera matado. Cuando el lugar del transgresor era ocupado por este becerro y se derramaba la sangre inocente, así la justicia de Dios quedaba satisfecha. Ahora, este simbolismo que Dios perdona así como así nada más al pecador. El pecado demandaba el justo juicio de Dios, el castigo de Dios con la muerte. Pero el becerro, el cordero, era quien ocupaba el lugar del pecador y moría derramando su sangre. Era muerto en sustitución del pecador. Hermanos míos, sin la muerte de aquel becerro, sin mancha en sustitución del pecador, el pecador no tenía expiación de pecados. Ahora, entendamos que todo este ritual en el Antiguo Testamento era una figura del Cordero de Dios que iba a venir. Todo este ritual era una figura. Comprendamos que un animal no tiene la validez legal ante el sistema judicial de Dios para recibir el castigo y sentencia en sustitución de un ser humano, para que el ser humano al morir físicamente no vaya al lago de fuego para recibir castigo eterno. No, un animal no tiene esa validez legal. Por eso los corderos solamente eran un simbolismo que apuntaba hacia el Cristo. La fe era puesta en realidad en el Cristo que había de venir, como había sido anunciado. Todos los animales sacrificados en todos los tiempos eran los corderos de los hombres. Pero Jesucristo, por otro lado, es el Cordero de Dios. Así está escrito en el Evangelio según San Juan. Vaya conmigo ahí a el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Escuche esto. Y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, qué interesante es esto. Juan mira al Cristo que viene y dice: He aquí. En otras palabras, aquí está, ya se cumplió. Aquí está, ya vino. Aquí está presente ante nosotros. Y luego dice que este es el Cordero de Dios. Ya no era el cordero de un hombre que había pecado llevando un animalito para ser muerto en sustitución por su pecado. No, ahora era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, y en Hebreos capítulo 10 y versículo 4 nos dice la palabra del Señor. Escuche esto: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, escuche, no puede quitar los pecados. La sangre de aquellos toros, aquellos machos cabríos,
que eran ofrecidos y fueron ofrecidos en toda la historia en el Antiguo Testamento. Escúcheme, no podían quitarle los pecados. Pero cuando Juan señala al Cordero de Dios, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Hermanos, aun cuando todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran simbólicos, aún así es muy importante conocer y entender este concepto de la expiación y del sacrificio del Cordero sin mancha. Esto es clave para entender la salvación en Cristo Jesús. Como la sangre de los animales y corderos sin mancha no sirve en realidad para que el ser humano quede salvo de la ira y merecido castigo de Dios en el infierno, entonces era necesario y fue necesario el derramamiento de sangre y muerte de Cristo Jesús, Dios mismo hecho carne. Entonces era necesario, que un hombre perfecto, sin mancha, viniera para tomar el lugar de los pecadores. El problema es que no había ningún hombre perfecto y sin mancha de la raza humana. Entonces, entendemos bien en la palabra de Dios, Dios mismo se hizo hombre y entró a este mundo, y Él fue a la cruz como el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Vaya conmigo ahí a Isaías capítulo 53 y versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Qué interesante declaración acerca del Cristo tenemos aquí! Pero luego tenemos Isaías 53:5 que nos aclara aún más. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:5. Molido por nuestros pecados. Note que nuestras rebeliones y nuestros pecados fueron los que llevaron a la muerte del Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué interesante! ¡Qué hermoso es descubrir estas cosas, hermano mío, en la palabra de Dios! Recuerde, estamos estudiando todo esto así como está escrito. Por hoy nuestro tiempo ha llegado al final, pero yo le invito para que nos acompañe en el próximo programa y juntos continuemos estudiando todas estas cosas, así como está escrito. Hasta pronto y Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.